es el problema principal para contener la pandemia en Chile. Y por eso cuando usamos siempre los ejemplos rápidos de Inglaterra, Alemania o de Italia, es difícil. Y lamentablemente la pobreza no es algo que se puede resolver con tanta rapidez, y el desafío del gobierno es mucho mayor, mucho más complicado. Y ahora, por eso... senador, permítame interrumpirlo, pero aquí hay que hacer un buen balance entre también desigualdad y manejo político o manejo de políticas públicas, porque estamos viendo, solamente si analizamos, las ciudades que tienen mayores casos confirmados en el mundo, en primer lugar aparece Nueva York, que convengamos no es una ciudad particularmente pobre, está Moscú, está New Jersey, Illinois, y ahí sí aparecen las que sí pueden tener algunos problemas de desigualdad. Está Sao Paulo, además con una tasa de muchas personas. California, Lima, y ahí viene, nosotros estamos en el 8º lugar, que no es muy bueno. Humberto, pero ese análisis que tú haces debiera ser correlacionado con la actitud que tuvo la gente, pues. Si eso por es muy pero eso importante. depende también del manejo que le hagan las autoridades, ¿o no? Sí, pero perdón, efectivamente. Por eso que nosotros tenemos la suerte de ir un par de semanas atrasados y hemos podido de alguna manera contener. Mira, si nosotros no hemos tenido la información que tuvimos y hubiéramos sido un país parecido a Italia, no habríamos tenido el problema de Italia porque lo habríamos combatido. Entonces, Chile recibe esa información, pero es 1000 veces más pobre y tiene un problema de, por ejemplo, de hacinamiento. ¿Cómo solucionas un problema? Yo fui alcalde de Puente Alto 12 años. No hubo ningún subsecretario ni ministro de Vivienda que yo no lo llevara a que conociera todo el sector de Bajos de Mena, ¿no es cierto?, que fue construido por el Estado de Chile, completo. Bueno, esa realidad de gente viviendo en 40, 42 metros cuadrados, en 24 departamentos todos pegados, que no hay ni donde colgar la ropa, lógicamente que combatirlo es mucho más difícil. Por supuesto, sí. Perdón. Pero eso es un problema que tenemos que tomar. Por eso cuando hablamos de repente, y en eso yo felicito la idea del Colegio Médico, yo no tengo ni un rollo con decirlo, que planteó y hizo un llamado a economistas de primer nivel, ¿no es cierto?, de hacer planteamientos. Porque yo lo dije al principio, ¿cómo hacemos que la gente en los sectores medios y vulnerables se pueda quedar en su casa? Dándole certezas, dándole ayudas permanentes para que ellos sepan. Senador, sí. Tomemos esa pregunta que usted mismo está haciendo. ¿Cómo hacemos para que la gente de sectores medios y también la gente de más bajos recursos se quede en su casa? Y estaba el doctor Bernucci, algo quería aportar, y esa misma pregunta le podemos preguntar a Diego, si es que en el espacio público han debatido cuál sería esa política pública necesaria para que la gente se quede en su casa. Doctor Bernucci. Sí, yo solamente quiero complementar algo que dijo el senador, que esto uno lo escucha frecuentemente en el debate público. El problema de la pandemia, del manejo de la pandemia que tenemos en Chile, no es por la pobreza, sino es un problema de diseño, ¿ya? Y esto quiero ser súper claro porque así lo dijimos hace un par de días atrás cuando estuvimos con ustedes, Maca y Toti. Es un problema de diseño. El problema de diseño es que si nosotros hubiéramos trazado, si nosotros hubiéramos aislado cuando la pandemia estaba en el sector oriente, jamás hubiéramos tenido que hacer cuarentena en el sector poniente, ¿ya? Entonces esto no es un problema de pobreza, porque muchas veces uno dice... Eso es teoría, doctor. No es teoría. Pero deje que termine. Termine, doctor. Senador, Australia tenía los mismos 600 casos que Chile y hizo 0 días de cuarentena. No hizo ni un día de cuarentena porque no la necesitó, ¿ya? Y no la necesitó porque ellos lograron, cuando llegó la pandemia a Australia, ellos lograron cerrar y trazar absolutamente a todos los casos. Nosotros, las personas siguieron llegando acá al aeropuerto sin ningún trazamiento. El Transantiago llevó todos los casos que nacieron en el sector oriente, el Transantiago los transportó al sector poniente, senador. Y entonces lo que hay que tener claro aquí, para que dejemos de repetir cosas que no se acercan a la verdad, es que efectivamente tenemos un problema de pobreza, efectivamente, y por lo tanto por eso era tan importante trazar, seguir y aislar los casos cuando estaban en las personas que lo podían hacer, que eran en el sector oriente.
Ya, un minuto que el senador conteste y vamos con Diego. Senador. No, lo que pasa es que es súper fácil de la teoría del doctor, porque tiene toda la razón. Pero en la práctica, ¿cuál es el problema? El problema es de que nosotros tenemos una sociedad súper injusta y segregada. Y la gente para trabajar y para vivir se comunica. Y si ustedes analizan el Gran Santiago, el gran problema que tiene el Gran Santiago, que es un problema que no es de este gobierno, viene de hace muchos años atrás, empezaron a tirar a la gente más vulnerable a la periferia, y de alguna manera lo que pasa es que esas personas para trabajar, ¿dónde van? Donde están las personas que tienen más acceso. Entonces no era tan fácil llegar y cerrar. Yo creo que insisto, el colegio médico, y yo he escuchado muchas veces al rector, tiene una visión muy sanitaria y está bien, ese es su rol. Pero si hicimos una propuesta económica, senador, esa propuesta económica no voy a pelear con usted porque esa no es suya. Esa propuesta económica la hicieron 6 economistas que ustedes hicieron un llamado, pero yo hablé porque estuve en la reunión, a mí me la contaron, me la explicaron, ¿no es cierto? Y esa es una reunión de muchos economistas que han participado en muchas reuniones internas. Y les voy a decir más. Si yo tuviera que darle un consejo hoy día al presidente, le diría, este acuerdo social y político tiene que ser al alero de un equipo que corte el queque y haga el planteamiento económico de la pandemia y una especie de plan Marshall para el futuro, para la nueva, yo diría, reactivación de Chile. Y para eso necesitamos personas como los que ustedes invitaron. Yo creo que ahí tiene que estar un De Gregorio, tiene que estar un Landerreche, tiene que estar una Repeto, tiene que estar un Valdés, Briones, Vergara. Nadie discutiría lo que está pasando hoy día en el Parlamento. Que el gobierno ofrece 1 y los parlamentarios piden 5. Senador, le toca a Diego. Ya, Diego, levantando la mano. Te escuchamos y además, interesantes los puntos que han marcado también respecto de la desigualdad que existe en Chile a nivel de hacinamiento, cómo nos comparamos con otros países y si es que es efectivo compararse con otros países. Si nos sigue. Por eso que no se puede comparar con Australia, güey. Porque son realidades completas. Ya, pero deje que responda a Diego, pues senador, le toca a él. Está interesante esto de la propuesta económica para enfrentar la crisis actual, pero también lo que va a venir a futuro. Diego. A ver, bueno, un par de cosas. Dos de los economistas que nombró el senador forman parte del directorio de Espacio Público. Y, digamos, o sea, también hay que reconocerle el mérito. A ver, las ideas nunca, en una sociedad no tiene mucho sentido apropiarse de las ideas porque, digamos, yo creo que todos, usted, senador, seguramente el Colegio Médico, estoy seguro, porque, digamos, me ha tocado trabajar con ellos. Nosotros también estamos acá tratando de poner ideas para contribuir. Pero también es importante reconocerle el mérito a la gente que tiende puentes. Y a nosotros nos consta que el Colegio Médico ha trabajado en tender esos puentes, así que también, digamos, hay que agradecer esa labor. Yo solamente quiero decir lo siguiente: hay ciertas políticas que parecen súper razonables de implementar rápido y que hacen sentido tanto de una perspectiva sanitaria como de una perspectiva económica. Les pongo un ejemplo que nosotros hemos discutido en Espacio Público. El número de personas dedicadas a trazabilidad en Chile es muy bajo. Hay distintas maneras de contarlo, pero en todo caso serían menos de 100. En los países exitosos tienen 100 veces esa cantidad de personas dedicadas a trazabilidad. Diego, perdón, según la subsecretaria Daza, ese número había aumentado en estos días a 500 y esperan llegar a 800. Sí, y hay que aumentarlo mucho más todavía, digamos, porque estábamos en 80 y necesitamos cerca de 100 veces esa cantidad, digamos. Entonces, ahí hay una oportunidad de lanzar un programa de empleo de emergencia fácil y rápido. La propia Universidad de Chile, el propio Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile hizo un ejercicio de realizar una capacitación online para que las personas puedan, y tiene 10 horas, nada más que 10 horas de capacitación online para participar en el ejercicio de trazabilidad. Ahí hay claramente, digamos, una oportunidad de empleo de emergencia que te permite que la gente que está desempleada y no puede, digamos, llegar con recursos a su casa, se emplee de manera temporal en este tipo de cosas que tienen un impacto social muy grande porque van a mejorar nuestra capacidad para enfrentar la epidemia. Entonces, esto tiene que ver, Diego, con las estrategias a futuro para aumentar esa trazabilidad, con la posibilidad de ampliar este
call center o este grupo de personas que son las que tienen que llamar al enfermo, preguntarle con quién estuvo, quiénes son sus contactos directos y llamar también a cada una de esas personas. Son las 12:01. Está muy interesante esta discusión, esta conversación, el aporte cada uno desde su mirada y desde su lugar de trabajo.